no hay que ni presionar. ¿Qué me estás contando? Buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a presentar primer cambio electrónico para DD2 patentado. Vamos para allá. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. El vídeo de cambio electrónico va a tener dos partes. La parte de aquí, que va a ser la parte teórica, la parte donde se crea y todo. Y después la segunda parte, que vamos a ir al circuito y lo vamos a probar. Ahí os voy a dar mis sensaciones, cómo funciona el cambio. Bueno chicos, hace dos días, mira, me contactó la empresa Vector por Instagram y me ha dicho si quiero probar que han inventado, han creado, han diseñado un cambio electrónico. Y bueno, yo pensaba igual es para cambio para caseta. Y me ha dicho, no, tenemos un cambio electrónico para DD2. Y como yo soy amante de DD2, ya sabéis por todos los vídeos, pues claro, no podía perder esta oportunidad. Entonces lo contacté enseguida y digo, sí, yo bajo cuando vosotros digáis. Y bueno, aquí estamos, viernes, con la empresa Vector. Aquí, Víctor, Encantado. que nos va a presentar un poco el cambio. Bueno, Víctor, primero, ¿por qué has decidido de invertir 1 año y medio en un cambio así, de un cambio electrónico? Vale, a ver, hay varios motivos por los que lo hemos hecho. El primero ha sido, pues bueno, al final esto para mí es un hobby, igual que para todos. Supongo que todos empezamos así. Y bueno, al empezar a conducir mi DD2, pues uno va notando pues, ciertas carencias y cosas que quizás pues, ves que pueden mejorar. A mí, pues, yo soy un caprichoso de todo esto y me gusta mucho la parte técnica y la tecnología y vi claro que yo aquí podía hacer algo que hiciera que el cambio de marcha fuera todo pues, mucho más sencillo y más fluido. Vale. Es cierto que estos coches cambian muy bien, son suaves los cambios, generalmente no son problemáticos, no es como un caseta que cuesta mucho. Correcto. Pero también es verdad que hay momentos en los que te cansan mucho las manos, la conducción del car es muy exigente, te agota y es cierto que hay momentos que a mí mismo en algunas curvas llegaba y ya no tenía ya casi fuerza para pulsar la leva o lo hacía mal y me saltaba la marcha. Otros coches que pasa también que escupen mucho la marcha, pues bueno, por diversos motivos, pero lo hacen. Y pues esa fue un poquito la motivación de decir, oye, mira, pues nosotros podemos mejorar esto. ¿Cuál es la diferencia entre cambio, lo que viene de origen, de cambio mecánico en cambio electrónico? ¿Cuál es la diferencia más grande? Pues la diferencia más grande es que pasamos de introducir las marchas con un cambio que va originalmente con leva y con cables de acero y camisas a utilizar pues, unos pulsadores electrónicos que dan la orden a una unidad y un servomotor que mete la marcha. ¿Cómo empezó todo? ¿De qué forma? ¿Un día os sentáis y con el programa de ordenador diseñar o cómo fue? Pues no, se empieza de forma más básica todavía. Empezamos con un papel y el bolígrafo y a un poco... La escuela vieja, me encanta. A plasmar un poco las ideas, las formas en las que tú crees que podrías enfocar el proyecto. Y así se hizo. La idea, o sea, el resultado final difiere de la idea inicial, por supuesto, pero bueno, el camino estaba bien claro desde el principio. Así que después de unos cuantos esbozos y tal, pues cogimos un camino y fuimos persiguiéndolo y mejorándolo hasta que ya pues no dio problema y funcionó bien. Vale, pues va. Vamos a explicar un poco sobre la leva, qué tienen, cómo están, bueno, qué tienen por dentro, igual un poco servomotor, los cables, todo eso. Bueno, explicando como me has explicado a mí en principio. Sin miedo. Aquí nosotros hemos hecho mucho hincapié, es decir, sabemos que en el mercado hay otras empresas que han hecho cambios de este tipo, pero es cierto que nosotros pues, hemos querido que un poco los componentes tuvieran una cierta calidad, es decir, que cuando tú los cogieras dijeras, vaya, esto está trabajado, está bien hecho, está bien pensado. Los tíos iban por ahí, somos meticulosos y nos gusta que las cosas estén bien. Entonces, estas levas, por ejemplo, pues están hechas a base de componentes mecanizados, uno por uno, están montadas sobre rodamientos y esto hace que el tacto pues, sea infinitamente mejor, un tacto seco y un tacto bien definido. De hecho, el toque este no lo hace un muelle, sino un imán, y eso también pues, le da un toque como más rápido y luego vuelve muy bien. No sé, es el tacto de tocar las levas y ver que tienen calidad, que no es simplemente pues, vencer el pulsador que lleva dentro. Correcto, yo lo puedo confirmar, que el tacto es súper bueno y la verdad que además lo escucháis, ¿no? Es súper bueno. Además, a ver, aquí veo las dos LEDs
Esto lo vi ya que tenéis en Instagram también, que es la primera y segunda, ¿no? Sí, que tenéis correcto. letra y qué marcha está metida. Efectivamente. Vale. Y después de levas tenemos un cable, ¿vale? Un cable que viene a lo que es La unidad del motor. la unidad del motor, ¿vale? Bien, aquí una vez más nosotros hemos procurado que todo fuera súper simple. La idea es esa, es decir, hemos trabajado mucho nosotros. Aquel que dice. Vale. Después lo vamos a enseñar en CAR cómo está enchufado y todo, pero bueno. ¿Cómo funciona? Tú das a leva, ¿correcto? Leva manda un señal por el cable y llega aquí a unidad de control, y aquí lo que hace es manda un señal al servomotor, si entiendo bien. Eso es. Mueve lo que es esta leva aquí, la varilla, y es lo que cambia la marcha. Correcto. ¿Vale? Sí. Internamente hace una serie de gestiones y tal, sobre todo cuando metemos la segunda, que es donde tiene que hacer un corte encendido y contabiliza una serie de tiempos, en fin, hace su gestión y tal, para que la marcha pues entre de forma instantánea sin perder nada de tiempo. Como se nota que es ingeniero, siempre en detalle, ¿sabes? Bueno, y una cosa que quería yo destacar, porque me ha comentado antes y todo eso, es, bueno, todos no, pero hay muchas veces en E2 lo que pasa es que cuando se desgasta lo que es el selector de cambio, ¿vale? Porque si no sabéis cómo funciona el cambio de un D2, tienes un selector por el medio, y dependiendo si tú empujas la primera o segunda, el selector se desplaza, engancha el piñón de primera o engancha el piñón de segunda, ¿vale? Tiene como unas patitas, ¿vale? Donde engancha. Cuando esas patitas se desgastan, normalmente lo que ocurre a los pilotos es que cuando metes la marcha, salta la marcha, ¿vale? En ese momento, llega un momento que tú tienes que cambiar el selector y piñón, ¿vale? Pero este cambio tiene una cosita que me ha gustado muchísimo, que lo va a explicar a Víctor, que hicieron para solucionar ese problema, por llamarlo así, ¿no? Sí, sí. A ver, una ventaja que tenemos con el sistema es que esta unidad de control le manda una señal al servomotor que lo envía a una posición angular concreta. Es decir, si por ejemplo esta posición es 30 grados y ahí es donde tenemos engranada la segunda marcha, pues el servomotor va a mantener esa posición de 30 grados sea como sea todo el tiempo. Entonces la marcha, si intenta salirse, pues no lo va a permitir. Esa es una de las grandes ventajas, porque es cierto que lo hemos montado en muchos cars donde tenía un problema muy acusado de que la marcha salía y lo ha eliminado radicalmente. Es cierto que no lo hicimos para eso, pero es una ventaja que la tiene por la forma en la que funciona. Correcto, y es una ventaja muy buena. Bueno, ya si eso, yo creo que parte de teórica ya lo tenemos controlada, ¿no? Vamos a mirar un poco cómo se conecta en coche, ¿vale? Porque la verdad es como es plug and play. Para la gente que no sabe qué es plug and play, es llegar, poner en la mesa y enchufar, ¿vale? Y es lo mismo, porque la verdad que esto lo que vais a encontrar, si lo vais a comprar en caja, ¿vale? Viene empaquetado, y todo eso, lo que veis aquí en la mesa, es lo que va a venir en paquete, ¿vale? Y con todo eso ya tenéis el cambio en marcha, ¿vale? Entonces, a ver, Víctor, si quieres explicar tú. Sí. Así. A ver, pues para montar el sistema es bastante sencillo. Simplemente retiramos el volante, intercalamos nuestras levas por en medio y volvemos a poner la tornillería y se acabó. Ahí no hay nada que hacer más. Este cable lo pasamos por el lado que queramos. Nosotros normalmente lo pasamos por este lado. Tenemos gente que lo pasa por el otro. Llega. Entonces, Claro. lo único... Sales de volante, así, boom, lo pasas como por ejemplo de Alfano, lo mismo, Sí, hay normal. que procurar siempre que el cable no tire y tal, pero bueno. Correcto, encuentras el sitio, lo llevas atrás, a la unidad, y bueno. Sí. Una vez que llegamos aquí, pues esta parte también es muy sencilla. Simplemente retiramos la chapita que lleva aquí de acero, el rotor original, y introducimos nuestro cambio utilizando los mismos tornillos, todo exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es, por supuesto, desmontar el sistema original, quitar todo lo que viene aquí, eso ya no lo utilizamos, ni cables de acero ni nada, y conectamos con un tornillo que proveemos nosotros este conector a la leva, a la varilla del cambio. Después, el cablecito que nos viene aquí de corte encendido original, lo tenemos que unir a un cable nuestro, que viene en su tornillito para hacerlo, y un cable de masa. Eso, una vez que está puesto, ya no se quita ni se pone nunca, ni siquiera cuando cambiamos desarrollo, que es una pregunta que nos hacen siempre. Hablando de desarrollo, ¿no? Eso era también me has comentado, ¿no? Es que como tienes aquí sujetado con tornillos, no sé qué, después para cambiar desarrollo, seguro que es un rollo, no sé qué.
No es así, chicos, no es así. Es muy fácil porque está sujetando al mismos tornillos que original. Son 4 tornillos que los flojas, ¿vale? Y la única diferencia, Víctor, para cambiar esto es solo flojar este tornillo aquí, soltar ¿vale? este conector de aluminio y meterle la mano y soltar esta clema. Y ya está. 2 pasos más que os va a llevar 30 segundos, ¿vale? Entonces con eso ya podéis mover la tapa y cambiar de desarrollo, ¿vale? En el karting hay mucha vibración, ¿vale? Entonces la gente seguro que se pregunta, a ver, vibración sabemos que para todo parte mecánica nunca es buena la vibración, siempre rompe, desgasta y todo eso. Entonces, como aquí tiene mucho parte también electrónico, ¿qué hicisteis? Porque seguro que encontrasteis por el camino, ¿cómo se dice? Algunos problemas, ¿no? Encontramos muchos problemas. Unos los esperábamos y otros no teníamos ni idea ni de que nos iban a aparecer y aparecieron. ¿Y cómo lo atacasteis? ¿Qué hicisteis para...? A ver, en la parte mecánica, que a priori quizá era lo más importante, donde pensábamos que se iba a acusar más el problema, pues fue quizá lo más sencillo. Al final el sistema se amortiguó y bueno, de alguna manera pues el motor y la unidad no reciben directamente toda la vibración del motor, porque la verdad que ese aspecto era problemático. Y eso se quedó solucionado, no nos ha dado ningún problema. La unidad de control ha dado muchísimo, es decir, hay cosas que no esperábamos, como por ejemplo la electricidad estática que se genera en el car, va siempre derrapando y al final pues esa electricidad estática interfiere mucho en el comportamiento del sistema. Y nosotros estábamos obsesionados con que fuera 100% fiable y no hiciera ningún comportamiento imprevisto de repente. Claro, y por eso, pues, claro, aquí este cacharrito tiene muchas horas seguro invertidos, que, bueno, que me has comentado que lo habéis protegido por dentro con el... Sí, hemos encapsulado todas las piezas electrónicas con epoxi, por aquello de que no pueda transmitir ningún tipo de vibración ni nada, y que incluso en el car, que sabemos que hay mucho chinazo, mucho pedrazo por debajo, pues no pueda ocasionar ningún tipo de avería. Todas las piezas están firmemente cogidas con este componente. Eso, para que lo entendáis vosotros, es como a nosotros de pilotos que nos pasa, por ejemplo, que no te arranca el coche, ¿vale? Y que no es ni por carburador ni no es por motor, y que es algo electrónico. Entonces estás ahí 2 horas y no sabes qué pasa, o es un conector, o no sé qué. Lo mismo ha pasado a ellos con esto, y por eso, para crear algo de ese estilo, mucha dedicación, mucho conocimiento, muchas horas, mucho dinero. ¿Es verdad? Mucho dinero, sobre todo, muchas horas. Así que, bueno, chicos, yo creo que la parte teórica lo tenemos, y ahora me toca a mí. Ahora vamos al circuito y lo vamos a probar y a ver qué tal las sensaciones en el circuito. Bueno, puesto, cámaras preparadas, kart también. Y ahora entramos y probamos qué tal el cambio. Ahora es solo primera y ya está, ¿no? ¡Uy! ¿Está habilitado? Habilitado, vale, ya está. Sí, claro. Vamos para allá. Los pedales son un poco lejos, pero bueno, para probar hoy da igual. Vamos a ver este cambito cómo va. ¡Hostia puta! ¡Madre mía, qué suave es! Casi no hay que ni presionar. ¿Qué me estás contando? Es un toque súper suave. ¡Madre mía! Bueno, con el circuito me estoy calentando demasiado, ¿sabes? ¡Qué bomba!
pasada, señores. Guau, la verdad que cambia súper suave. ¡Qué pasada! Bueno chicos, ya recogimos el kart. ¡Guau! Una pasada, vamos. Todo lo que cuando estuve en taller y estuvimos mirando, me estaba explicando Víctor sobre fiabilidad y todo eso, cumple. No ha fallado cambio ni una vez. Súper rápido, cómodo. En principio, cuando entré el circuito, vamos, estuve presionando las levas como normales, ¿vale? Y te das cuenta que no hace falta 4 dedos, ¿vale? Que con un dedo cambia perfectamente. Y al final, bueno, hemos durado tanto que hemos acabado con las pilas de cambio y nada, hemos decidido para casa. La verdad, un cambio muy bien hecho, con alta calidad, funciona perfectamente y si os gusta algo de esto, pues ya sabéis. Os voy a dejar todos los datos abajo de la empresa que lo hace y podéis hablar con Víctor o con David. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si eso es el caso, ya sabéis, compartir, like y hasta el próximo vídeo, chicos.